tema del día de hoy, que es la influencia de los planetas en nuestra personalidad. Vamos a hablar un poco acerca de astrología. El ser humano es recorrido por diversas energías a lo largo de la existencia. Muchos de nosotros ignoramos que nuestra vida se procesa en septenios energéticos que tienen que ver con el orden de mundos de nuestro sistema solar. En este caso, cuando el niño nace, hay otras energías que surgen que no son necesariamente astrológicas, pero que forman parte del ciclo de la vida. Ahí, recuerdo acerca de un autor, lamentablemente no tuve el cuidado de separar esa información, pero había una numerología acerca del proceso de madurez del organismo del bebé, cómo se van madurando los diferentes huesos de nuestro cuerpo, en qué orden numérico surgen, el desarrollo de los nervios de nuestro sistema nervioso, y es impresionante cómo todo es cabalístico. El primer diente, bueno, hay una serie de cambios en nuestro cuerpo que todo está matemáticamente medido a raíz de la concepción. Pero cuando ya nacemos nosotros, otro tanto de energía circulan por nuestro cuerpo. Por ejemplo, está esa energía, esa fuerza vital que tiene que ver con el crecimiento, en el cual de la noche a la mañana los niños comienzan a crecer, pareciera que se alargan cada noche, pero es debido a una revolución energética que hay en su organismo y que va a cristalizar de ese modo, mediante una multiplicación celular y un desarrollo de su organismo. Sin embargo, viendo el aspecto psíquico del ser humano, más allá del biológico, tenemos que de los 0 a los 7 años, al niño en general lo recorre la energía lunar. La luna, que se conoce también como el medium de los magos, de los planetas, estimula la imaginación, hace que el niño, en su dulce inocencia, sea bastante imaginativo. Es parte de la etapa debido a la regencia planetaria que se encuentra con él en ese momento. Por eso luego escuchamos, ¿no?, oraciones al arcángel Gabriel, en los cuales se encomiendan los pequeños, los infantes, las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Puesto que esta es la etapa energética dentro del psiquismo humano y que va a influir en el desarrollo de los valores de la personalidad del niño. Ahora, esto implica que nosotros también permitamos que el niño ejerza la imaginación, ya que la imaginación es la base de la clarividencia y también permite al niño elaborar los futuros conceptos en base a una asociación de ideas imaginativa. Por ello es que los niños aprenden jugando. Sin embargo, muchos de nosotros ya no permitimos que los niños imaginen. Cuando éramos pequeños, nos bastaba una piedra, 2 palos con liga y era un avión, un pedazo de madera que desechaba un carpintero, era un carro, era una nave espacial, era un personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y éramos cuentacuentos, ¿no? Y nos chiveábamos de que nos dijeran que éramos cuentacuentos. Algunos se les quedó para toda la vida, pero bueno, en la infancia se nos da eso debido a la influencia lunar que hay en nosotros. Pero eso también tiene que ver con la perduración de la inocencia. Y hoy día nuestra sociedad no valora la inocencia y no valora la imaginación. Entonces nosotros anticipamos el desarrollo de conceptos del niño y vamos matando en él la pureza, la inocencia y los cimientos de la auténtica fe, basada no en ninguna religión, sino en lo que eres.
Porque un niño tiene una espiritualidad consciente que le hace percibir que una mentira es mala. Un niño tiene un pudor interno que una mala palabra lo hace sentir afligido al escucharla y lo hace sentir sucio si la llega a decir. Hay una especie de pureza que le impide a él ensuciarse. Pero nosotros, con los ejemplos de cólera, de violencia, de morbo, la televisión, los videojuegos, destruimos estos pilares de la personalidad. De los 0 a los 7 años, la personalidad del niño está creando sus bases. Inevitablemente va a formar una personalidad. Eso no lo podemos evitar. Y si nace entre una familia que habla ruso, ¿qué idioma va a usar su personalidad? El ruso, ¿verdad? Si nace en un entorno donde se habla inglés, el niño habla inglés. Si vive en un entorno donde tenemos el hogar sucio, donde todo huele a percudido, etcétera, etcétera, para el niño eso es limpieza, eso es orden, eso es armonía, y no se va a dar cuenta que tiene unos paradigmas de la realidad que constituyen la personalidad. Entonces es inevitable que estemos creando una personalidad en los pequeños. No podemos evitarlo, podemos desarrollarla de forma armoniosa para que los valores espirituales que se encuentran dentro de la esencia nos ayuden a cimentar una personalidad humana. Porque todo niño es no violento. Todo niño sufre de arrepentimiento si por sus travesuras hace llorar a mamá. Todo niño piensa en colaborar con papá en lo que hace, con su madre, etcétera, etcétera. Pero nosotros le damos tantos ejemplos de cómo contestarle al vecino, cómo contestarle a la pareja, tantas cosas negativas que ejemplificamos, que nosotros somos los que le robamos al niño esos valores de la esencia. Entonces, ya tenemos una percepción de la realidad dañada. Así, en lugar de que aprovechemos la influencia lunar para a través de la imaginación, ya ven que la luna es el planeta también de los novelistas, ¿no? Que recrean, imaginan, etc. Pues nosotros, a través de los cuentos, podemos ir sembrando moral y espiritualidad en el niño. El problema es que nosotros no percibimos eso. No nos damos cuenta que muchos de los cuentos de niños llevan una filosofía que el intelecto no entiende, pero que entra al subconsciente, lo que antes llamaban moralejas, ¿no? Pero que va identificada por todo un cuento acerca de los efectos de la mentira, acerca de valores, etcétera, etcétera. Y al niño le encanta que le platiquemos, que le describamos qué es una estrella, cómo nace un planeta, pero uniendo la imaginación con la inocencia. El tecnicismo mata los valores de la esencia y entonces sembramos en el niño ideas frías intelectuales que lo separan de la parte mágica de la vida que alimenta su espíritu. Por ejemplo, tú agarras a un niño, ¿no? Y como eres de tal religión le dices, Santa Claus no existe. Sí, porque tú ya eres una persona sofisticada y quieres que tu hijo que sea un súper inteligente, que sea más abusado que todos los demás, y le rompe las fantasías infantiles. Pero, si tú fueras inteligente, te darías cuenta que Santa Claus representa al ser, o a Dios, el que premia en base a cómo tú obras a lo largo de tu vida o del día a día. Entonces el niño está recibiendo una instrucción de qué es ser bueno y qué es ser malo, acompañándolo de un sentimiento, pero tú le estás expresando postulados correctos. Aunque sabemos que el bien y el mal no existen, para un niño no importa. Para un niño lo único que importa es su sentir acerca de una acción. De pegarle a una niña o no pegarle a una niña. De querer quemar vivo un animalito o no deber quemar vivo un animalito. Y la reciprocidad del amor que tú le das es lo que va a hacer que el niño valore la bondad porque la afirma con el amor. Pero la psicología moderna, guiada por personalidades dañadas,
crudas e inexpertas, pero tituladas, te enseñan que si tú a un niño le enseñas que debe ser bueno, estás mal, porque entonces el niño no tiene seguridad. Hay por ahí muchos videos circulando, ¿no? De mi hija me dice si quiere comer o no, qué quiere comer, yo le permito que fulana se exprese para que sea una persona segura. ¿Saben qué estamos cultivando? Personas frías. ¿Por qué? Porque todo aquel que es agradecido es buen ser humano. Y si un niño puede elegir qué va a comer, entonces no agradece el plato que tiene en la mesa. Y no está adaptada su mente para los cambios económicos y sociales de la vida. Por lo tanto, le haces débil, caprichoso, vano y egoico. Porque comparen ustedes, si vemos la gratitud y la mansedumbre como una virtud, y vemos la determinación como parte de la personalidad y no de la esencia, entonces la determinación en ese sentido es equivocada, basada en experiencias de adultos que dicen, es que al niño tal abusaron de él y no podía delatar al mayor, al profesor, al sacerdote, etcétera, etcétera, porque él tenía que ser bueno y le enseñamos a obedecer a sus mayores. Pero ese suceso no tiene nada que ver con que tú respetes a tus mayores. Eso tiene que ver con un padre descuidado de sus hijos. Y estamos pretendiendo que cambiando la forma de ser de los niños, vamos a evitar que sucedan tales circunstancias. Y un niño que toma determinaciones por sí mismo, al rato te dice que es su cuarto y que no puedes pasar, requiere una puerta cerrada, asimismo el celular, y acaba cometiendo errores sexuales precoces que tú ni te enteras. ¿Qué resultó peor? Entonces, a veces nos falla mucho esa lógica de la vida y no sabemos observar que en la niñez lo que debe de regir es la inocencia, la belleza. Debe de existir el rigor cuando la personalidad del niño está faltando a los valores del ser, la verdad, la rectitud, ser caballerito, ser una damita. Algo te tiene que corregir. Si tú montas un caballo y vas por un desfiladero, ¿acaso tú sueltas la rienda y pones las manos atrás? No, porque caerás con el caballo. De la misma manera, si al niño lo vas a querer en la vida, lo tienes que corregir y va a aprender a través del estímulo a alejarse de lo incorrecto. Hoy día, por ejemplo, se cuestionan hasta las nalgadas, ¿no? Hoy día se te dice que los niños tienen derechos y que la. Perfecto, pero vemos qué adolescentes hay. Los que crecieron bajo esa expectativa. A mí me sorprende mucho ir a reuniones de profesores, ir a reuniones de psicólogos y observar que son los peores hijos que existen. A mí me ha tocado ver infantes de 5 años que te tutean, te hablan de frente y hasta te llegan a decir estúpido, con toda la seguridad que le enseñaron en su hogar. Entonces, cuando nosotros a veces no percibimos que la línea de vida de una persona, al fin y al cabo se llama experiencia. Y si tú le matas la inocencia, la pureza, la fe, la imaginación, la dulzura, la mansedumbre, la gratitud, a los 5 años, no te estás dando cuenta por ingeniería de personalidad el tipo de hijo que tendrás cuando cumpla 10 años. Y no estás calculando el nivel moral que va a tener cuando tenga 14, y cuando tenga 18, y cuando tenga 20. Y entonces ves a niños muy desenvueltos en muchas cosas que no se deberían de conocer en ciertas edades. Yo les he platicado aquí, yo he llegado a conocer personas, niñas de 13 años en terapia, que le hacen el aborto a sus compañeras de primero de secundaria. Entonces, ¿qué tipo de personalidad tienes tú? ¿A qué edad? Para que el proceso de desarrollo del ego sea precoz y nulifique los valores de la esencia y no tengas pudor de matar a un nuevo ser. O que no tengas pudor para alejarte de una relación sexual precoz, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ser humano es una suma de valores positivos y negativos. Y hoy día se está tratando de corromper no a los niños,
a la humanidad del futuro. O sea, estamos hablando de que hay un aspecto de la humanidad para el cual los valores que poseemos nosotros, las personas que nos consideramos adultos, no son propicios para el tipo de humanidad que esas personas desean. Entonces, ¿cuántos años de experiencia humana se le va a quitar a la humanidad a través de los niños de hoy, enseñándoles si pueden ser niño o niña como ellos quieran? ¿Cuántos años de pudor le vas a quitar tú a ese niño? ¿Y qué edad sexual, mental y emocional va a tener cuando su cuerpo tenga 9 años? ¿Entienden? Y luego con aquellos países europeos que están promulgando los derechos de los niños a elegir si tienen derecho a tener actividad sexual o no, ellos. Entonces, ¿cuál va a ser el recurso de los pedofílicos? Que el niño es capaz de elegir. Y se va a acabar ese tipo de estupro hacia los menores, legalmente. Aunque socialmente lo veamos mal, pero legalmente va a estar la brecha legal de que fue consensuado. Así que debemos observar que nosotros por instinto queremos perpetuar esto, pero estamos tan expuestos a la idea de que es correcto. Hoy vivimos tantas modas psicológicas. Si te dicen, ya hay matrimonios del mismo sexo, bravo, pon la banderita porque la sociedad te lo pone de moda. Y tú te sientes tan débil que apoyas. Estamos viendo cosas que están cambiando en los libros de texto. Y muchas personas no dicen nada. Son cómplices del delito. ¿Por qué? Porque la moda es verse bien y tener una mente muy abierta. ¿Qué tan abierta? ¿Hasta qué grado de degeneración podemos tener una mentalidad abierta? Esta energía que está en la vida del infante va a propiciar el desarrollo de estas cualidades. Pero imagínense un niño, una criatura que crece a palos, ¿verdad? Pero a palos, no con castigos, porque eso todos lo necesitamos. Prefiero a palos. Observen ustedes la historia de infancia de los asesinos seriales. Golpes, abuso sexual, crueldad, verdadera crueldad. Y también observen el otro polo de los asesinos seriales. Seriales. Todo lo que querían. Y los vemos con teléfonos caros, grabándose, quemando animales, quemando pordioseros, drogando niñas de la secundaria, chantajeándolas por Facebook, y son gente bien. ¿Por qué? Porque el exceso de firmeza o la crueldad y el exceso de amor crea el mismo tipo de seres humanos. Así. ¿Por qué? Porque los deshumanizas. Un ser humano que no tiene gratitud, que no tiene cierta inocencia, que no tiene cierta pureza, no es humano. Es un ser animal insensible que va a tratar de obtener su propio beneficio a cualquier nivel, sexual, emocional, económico, etcétera, etcétera. Y lo vemos el día de hoy. Personas que desde la infancia tú les mataste su verdadera vocación. La primera vocación que tenemos es servir. Todo niño es acomedido, a menos que tú lo eches a perder. Y le dices, tú no porque estás chiquito. O alguien llega a hacerte la sola casa y tú no, que lo haga la sirvienta. Fíjense cómo pensamos nosotros. Describimos los valores por nuestra forma de pensar y percibir las cosas. Si no nos damos cuenta que si permitimos que ese niño le ayude a la persona que hace el aseo, si permitimos que haga cosas, aunque nada más haga el tontito y no haga nada, estamos desarrollando una cualidad de servicio que le va a servir para siempre en toda su vida. De lo contrario, va a crecer y va a hacer las cosas con resistencia y a cambio de algo. Y hoy tenemos a una multitud de personas amargadas que trabajan por dinero. ¡Qué triste escenario! Personas que están dispuestas a todo por mantenerse en la cúspide del éxito. ¡Qué tristeza! Porque muchas veces no tiene que ver lo que hacen con su verdadera vocación. Y vemos como el niño
ya tiene una particularidad, pero la pasamos por alto porque le queremos meter habilidades que no corresponden con el planeta Luna. En este caso, todo lo que acabamos de enumerar aquí, y a su vez lo queremos hacer muy técnico. Yo recuerdo, a mí me gusta mucho cambiarle el chip a los niños. O sea, el niño de por sí es inocente, y luego les digo cosas que hacen que el niño perciba realidades distintas, y eso los estimula, los lleva a poner su atención, los captas y piensan de forma alternativa. Yo recuerdo un sobrino mío que hacía tiempo que no lo veíamos y llegamos a verlo a casa. Hijo, ¿cómo estás? Bien, tío, estoy bien. ¿Cómo te has portado? Bien, qué menso eres. Se queda. Pórtate mal. ¿Por qué te portas bien? Pórtate mal. ¿A poco te pegan y te dejas? No, pues ya no te doy el regalo que traigo. Porque yo traigo un regalo para ti, pero eres bien menso. ¿Cómo te has portado? Mal. ¿Te has portado mal? Sí, mal. Pues que no le den a ese chamaco y pégale por portarse mal. Porque usted tiene que ser noble con los niños. Y así. Bien. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te portaste? Bien. No seas menso, pórtate mal. Y al final el niño solito dijo, o sea que ni bien ni mal. Tienes que ser justo. O sea, nosotros tenemos que aprender a moverle al niño la realidad para que tenga un criterio, pero que proviene de la inocencia. Y yo recuerdo que así trataba a otra sobrina, que a mi esposa pues yo le digo, amor, bebé, en fin, y ella también a mí. Y la sobrina, una bebecita de 3 años, le dice a su mamá, ¿a poco mi tío es bebé de mi tía? Y yo le decía a la niña, sí, aquí traigo mi pañal, hoy mi pañal, y ella, ¿tú eres un bebé grandote? Sí, yo soy un bebé grandote, y tengo mi mamila grandota en mi casa. ¿De veras? Sí. Y la mamá bien brava, no, hija, no le creas, él es un adulto, tú ya sabes que es un adulto y tú eres una niña. ¿Se imaginan el estímulo que era para ella eso? Y cómo su fantasía, su imaginación, hasta su admiración y la asociación del amor tierno hacia la mujer lo echa a perder su mundo. Entonces nosotros como adultos no entendemos muchas cosas de cómo el niño percibe y cómo puedes guiar su percepción para que el niño mantenga esa pureza mientras desarrolla una inteligencia que no es ni intelectual ni es materialista. Yo recuerdo otra pequeña de unos 4 años que ella llegó a la escuela en la que yo recibía clases como esta y llegó la niña y estaba yo un estudiante de esos que traen joyas aquí y acá y pulseras y uñas y pestañas y todo, ¿no? Bien así, ultra cargada de todo lo que puede necesitar una mujer. Llega esa mujer y la ve y al fin y al cabo Géminis, exhibicionista, pues viene y ¡ay! Pero sí se me parece, ¿quién es la niña más hermosa? Sí, porque ya granjeándose a la hija se granjeaban los profesores, ¿no? Y la niña, así como ella se para, le dice, yo no soy. ¿Han conocido una niña que rechaza un halago? Y nadie le dice que estaba fea, estaba en su centro. Porque aquí, al caballo, cuando lo queremos montar, ¿qué le hacemos primero? Entonces ya la niña traía una sabiduría por cómo sus padres la trataban, sin ofensas ni halagos. Pero todos queremos reconocimiento y hacemos de nuestros hijos, ¡ay, tesoro! Mira, ya camina, mándalo por las caguamas, ya. O sea, no es el chiste que vivamos nosotros sobre la criatura abusando de los reconocimientos, porque haremos un niño vanidoso, una niña vanidosa y un caballero vanidoso es inútil para la vida. No es capaz de ensuciarse la camisa, no es capaz de ir al Oxxo por un garrafón porque lo van a ver, ¿no? Que va cargando el licenciado, el garrafón. ¿Y tu preparación dónde queda? Entonces nada más estuvo acá.
en el intelecto. Y el intelecto, con la personalidad mal enfocada, no da transparencia a los valores espirituales. Por eso hoy día tenemos personas que sin ningún pudor mienten, engañan, estafan o hacen crímenes terribles, que no es el caso enumerado en este instante. Así el niño, de los 0 a los 7 años, necesita ese tipo de condición, por lo cual nosotros tenemos que ser más conscientes para poder reaccionar con conciencia ante las acciones del niño, porque el niño, como la luna que refleja la luz del sol, va a reflejar todo lo que somos nosotros. ¿Por qué creen ustedes? El clásico. Una familia entra a un restaurante y en ese restaurante los niños corren por las mesas y hacen ruido y todo el mundo está pagando por comer a gusto, ¿no? ¿Por qué creen que los padres no perciben eso como una falta de respeto para toda la gente que está pagando la cuenta en sus espacios? Porque los padres son impertinentes. Entonces, nosotros a nivel familiar, nosotros no podemos ver en nuestros hijos lo que nosotros somos, pero fuera de nuestra familia nos cae gordo la gente que es igual a nosotros. Nos rechazamos, ¿no? Nos caemos gordo a primera vista. Así, de esta manera, nosotros creemos que nos conocemos, pero a veces la gente nos conoce por cómo actúan nuestros propios hijos. Y bien se dice que el hijo habla de lo que tú eres, pero como tú no puedes ver a tu hijo tal como es por tu amor egoísta, no tienes posibilidad de evitar repetir tus errores en él. Y entra la lástima. Y la lástima trata de que el niño no tenga las experiencias dolorosas que te hicieron valorar a ti las cosas. Y al privarlo de eso, lo conviertes en ingrato. Porque no tiene la experiencia del merecer o del sufrir para valorar. Ejemplo, nosotros en la infancia padecíamos mucha hambre. Mi madre compraba unas tiritas de comida y nos repartía a todos. Y yo no quiero que a mi hijo le pase lo mismo. Y lo pones gordo, ¿verdad? Lo pones gordo, papitas, todo lo que te pide se lo das porque tú no quieres que él pase lo mismo que tú. ¿Tú crees que ese niño va a comer un pescado que se caiga al piso? Ni hablar, hay que comerlo. O que ese hijo tenga la capacidad de entrar a un lugar muy pobre y que no abra la boca y te diga, ¿y la carne? Porque tú ya le estás distorsionando la realidad de qué es lo que él merece, de qué es lo que él debe de comer. Así, en esta fase, nosotros debemos de cuidar mucho los valores del pequeño. Pero ¿saben de qué hay que cuidarlo más? De nosotros. De nuestra mirada, de nuestro rostro, de nuestra acción para con la esposa, para con los hijos, para con los tíos, si hay vicios, desterrarlos del hogar. Un bebé que vive creciendo rodeado de alcohol, no le estamos creando el mejor entorno que necesita. Créanmelo que no. Porque el niño, independientemente de que el niño percibe que tu conciencia está dormida, porque han visto eso, ¿no? Están cuidando al niño aquí. A ver, hijito, aquí quédate. Aquí. Niño de 2 años. El niño te ve ¿se han visto que les ve la cara? Y tú estás con los ojos abiertos cuidándolo y te quedas. Y el niño agarra y se sale. Y tú te quedas en la lela y tú, ¿a dónde vas, chamaco? Ven. Ni vi cuando se bajó. Pero si ya estabas, me dormí. ¿Y por qué no se bajó antes? Se te queda viendo y sabe cuando tu conciencia se nubla. ¿Cómo creen que el niño percibe ver a la familia borracha? A medios chiles, monstruosos. Por eso el niño se espanta de repente cuando se le acerca el papá, el tío, medio tomado, y se aterroriza, porque el niño es clarividente, solamente que no lo puede expresar por su infancia. Pero el niño ya tiene un marco conceptual y entiende lo que pasa alrededor de él. Él hace asociaciones emocionales, sentimentales, y capta tus sentimientos. Y no sabe de qué hablan, pero sabe que se están peleando.
sabe que están rechazando a alguien, sabe que hay un sentimiento distinto que no entiende, pero es egoísmo. Y tú lo vas afinando a esas emociones que tú posees durante el día. Entonces, así es como nosotros vamos distorsionando la personalidad del niño. Y claro, hay hogares donde es una familia de santos y nacen diablos, ¿verdad? Y hay familias de diablos donde nacen santos. Eso ya es la ley divina la que lo determina. Yo conocí una familia, todos drogadictos, expresidiarios, traficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nació el menor de todos, el más chiquilín, el que estaba rodeado de ejemplos. Y ese niño, puntual para la escuela, él solito, porque nadie le planchaba la ropa, nadie le lavaba su ropa, nadie le hacía de comer, todo el mundo estaba drogado, estaba tomado, o estaban golpeándose con las bandas alrededor de su casa. Así. Y el niño, excelentes calificaciones, él solito hacía su tarea. O sea, que un niño nazca con tantos valores y tan fuertes es muy raro ver en la vida. A ese niño le toca nacer en ese hogar. Entonces hubo un huracán y el niño entró a trabajar de cerillito en Chedraui, él solito, para pagarse sus libretitas y todo, lo que es tener ganas de progresar. Y nosotros pensando que por ser niños tienes que ponerles todo enfrente, ¿no? Ay, mira, huele tu libreta nueva para que suban tus calificaciones. Ay, mira, tus lapiceros que huelen a fresita para que le eches ganas. Ese va a ser un burro. Y año con año pasa lo mismo, ¿o no? Luego sacan 0, sacan 2, sacan 1. Ya van entendiendo. Entonces, córtale, mi chavo. Entonces, pues pasó una tragedia. Resultó que el niño no les abrieron la tienda, pero no podían salir por la lluvia. Se inundó el techo, se desplomó. Y el niño pereció. Y fue terrible, ¿no? A los ojos de nosotros decimos, ¿por qué el padre hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si lo vemos cósmicamente, la gran lección para toda su familia. Porque es una lección, y si eres soberbio no lo vas a entender. Y en la colonia fue una lección para todos. ¿Cómo es de que el mejor ser humano de esa familia tuvo que partir de esa manera? Pero tú conoces su futuro. Tú sabes qué desdicha se podía llegar a causar su familia y truncar todo lo que para ti era perfecto e inevitable que triunfara. ¿Cómo lo sabes? Se ocurrió algo ahí, lo que dicen los religiosos: los designios del Señor son inescrutables, pero son perfectos, son matemáticos. Y eso llega a suceder. Posteriormente, de los 7 a los 14 años, ya que esto se da por septenios, penetramos en otro tipo de energía. De los 7 a los 14. Esta es la energía de Mercurio. Entonces, acá la mente era pasiva y entra el sentimiento y la imaginación para crear las bases conceptuales que en Mercurio se van a establecer y se van a desarrollar generando los conceptos. Es decir, aquí el niño tiene una intuición de que es Dios, tiene intuición de que es el cielo, tiene una intuición de que es una estrella, tiene intuición de que los animales tienen alma, porque él lo sabe, sabe que perciben, sabe que sienten, sabe muchas cosas. Y eso le va a crear una base, que aquí se va a convertir en el marco conceptual del niño. Pero, ¿a dónde los mandamos? Con gente escéptica, materialista, que le va a dar otro tipo de conceptos y te va a decir que perteneces a un país, ¿verdad? Te va a sembrar el nacionalismo y te van a decir que hubo unos niños héroes que murieron heroicamente, ¿verdad? Que se enredaron con una bandera y se aventaron heroicamente para que no la atraparan. No, hombre, si ha sido heroico, la agarras, la pones y corres y no te matan. Pues sí, no sabemos quién tiró a ese pobre niño, ¿verdad? El asunto es que te van sembrando una serie de ideas para conquistar tu mente, para dividirte de la humanidad y convertirte en una pieza de un engranaje
que es la forma de vida artificial en la cual todos nos desenvolvemos. Y entonces, aquí la viveza intelectual del niño es maravillosa, de tal manera que los pedagogos saben bien que son las mejores etapas para cultivar el intelecto de la criatura. Y el niño puede aprender muchas cosas. De hecho, hay una técnica que el bebé a partir de los 6 meses se le enseña a hablar con señas. Y se enseña en Norteamérica, dicha técnica. Y el niño va aprendiendo a asociar y a mandar mensajes a la madre. Hay una serie de cosas allí. Nuestra sociedad es muy cruel. Nace la criatura, la alejan de la mamá, lo pesan, lo bañan, lo mandan a cuneros y lo va a ver hasta tanto tiempo. Cuando debe de ser de inmediato que se deje reposar al bebé en la madre, ya que las auras de los dos seres todavía es una. Entonces ahí hay una comunicación muy especial y el niño por magnetismo busca el pezón de la madre, porque es parte del vínculo de vida que los une. Aquí, en este periodo, pues el niño debería aprender muchas artes. Deberíamos de desterrar la ociosidad, claro, jugar, etcétera, ejercitarse, pero también tiene una gran capacidad. ¿Cuántos niños hace 30 años, en este lapso de edades, no se aprendían la raíz cuadrada en la primaria? Y hoy día vemos a niños que les parece tan difícil mantenerse concentrados y creemos que jugar y aprender es colocarles 2, 4, 6 horas de videojuegos en casa. O para deshacerte de ellos, tenga, ahí está el teléfono para que juegue. O tenga, ahí está el Candy Crush, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo es que el niño tenga una excesiva cerebrización con emociones negativas que van de la mano de la ansiedad, el nerviosismo, la competitividad, el enojo. Y luego nos extraña porque en la adolescencia viene otro cambio violento y despreciativo hacia los padres. Cuando tú les enseñaste a vivir odiando, matando en su fantasía, eso que era imaginación se convierte en fantasía como recurso del agregado psicológico. Ya hoy un niño que lo pongamos a estudiar en casa, que digamos, a ver, aprende, no sé, 1 hora guitarra, a ver, hazte una poesía, a ver, leamos sobre historia universal en el hogar, ¿no? Que sepa quiénes son, dónde fueron por lo menos las guerras médicas. No, pues fue la guerra del seguro social contra el ISSSTE. O sea, no, estamos hablando nosotros de los medos, de los persas, ¿no? En aquella época con los griegos. Entonces, que el niño se estimule, que puede imaginar las ruinas de Petra, que el niño pueda tener una visión de los distintos animales que existen en la tierra y que somos uno solo, hacer humano. Pero nuestro sistema educativo solamente se centra en el intelecto. ¿Y quiénes sufren con esos niños? Los maestros. Maestros que hoy día tienen que soportar los puntapiés de los niños, tienen que pasarlos porque si no los padres van y les recriminan a ellos. O sea, realmente, si analizamos todo con espiritualidad, estamos cultivando unas generaciones incapaces de transmitir conciencia a sus propios hijos. Y eso implica una degeneración colectiva. ¿Por qué? Porque si crecemos así, fría y materialmente, ¿quiénes van a ser los adultos de dentro de 35 años? ¿Qué calidad moral van a tener los adolescentes dentro de 50 años? ¿Hasta qué grado podemos llegar como humanidad a perder los valores? Y no tiene que ver con la riqueza, no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con los valores que hay en el hogar. Hay gente que vive en la pobreza, pero muy feliz, que trabajan todos los días para lo del día, pero que los hijos veneran a los padres, que les llevan el vasito con agua, esperan a que el papá se tome el vaso con agua, quiero más, agarra el vasito, va, le sirve más agua al papá, aquí está, los hermanos van por las chanclas, se las ponen, le quitan los calcetines, le soban los pies, respetan al abuelo, no le levantan la mano a sus padres y no van al colegio inglés. Entonces, ¿dónde está la dicha y la felicidad en el hogar? En que tomemos la responsabilidad de progresar espiritualmente
para que podamos guiar a nuestros hijos. Sigue aquí otro septenio, que es de los 14 a los 21 años. Aquí es donde arde Troya. Hija, ¿está funcionando todo? Sí. De los 14 a los 21 años entramos bajo la regencia de Venus. Y ahí viene una revolución a nivel fisiológico, a nivel anímico también. ¿Por qué? Porque la energía de Venus va a detonar el desarrollo de los caracteres sexuales. Van a entrar en actividad esas hormonas en el niño y va a generar en ellos anhelos del ser, inquietudes sexuales. Entra la edad de la punzada, pero la vas a vivir en base a cómo viviste los 2 septenios anteriores. Eso es lo que te va a impulsar aquí a decidir qué es bueno, qué es malo. Como me decía un amigo mío, este amigo me decía: mira, Julián, mis hijos ya están en tal edad y los mandé a tal ciudad a estudiar, porque era la mejor decisión para ellos. Ahí me han dicho: ay, fulano, ¿y no te da miedo haberlos mandado a tal ciudad, a tal escuela, lejos de ti? Y fíjense, él daba una respuesta muy inteligente, porque él decía: es que yo a mis hijos yo ya los mandé educados. Si ustedes no saben cómo han educado a sus hijos, pues preocúpense. Pero yo sé qué hijos mandé a ese lugar. Entonces tú ves, hay una persona que obviamente se preocupó por ver la evolución de percepción de sus hijos acerca de la moral, de la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto aquí también es ternura, también es dulzura. Es una dulzura infinita que aparece en la psiquis y que el niño, la niña, comienza a percibir como amor. Es decir, acá hay una ternura por percepción inocente. La criatura ve a un perrito y ve una florecita y la niña quiere tocar la flor, quiere hacer 1000 cosas. Pero aquí algo te despierta una situación diferente y es otro ser. Entonces, allí surge la experiencia del enamoramiento, que es diferente a la experiencia de la pasión, porque los valores estarían degenerados. O sea, aquellos jóvenes que todavía, o que existieron en su momento, que no pensaban en poseer a la chica. Aquellos caballeros que se colocaban el pañuelo en la mano para no tocar la piel de la espalda de la mujer. Aquellas damas, aquellos caballeros que con un amor leal y hasta ausente, con una carta les bastaba para llenarse de vida, en lo que llegaba la carta ya en un mes, y luego de regreso la carta, y la persona no desesperada, sino en el éxtasis espiritual que provoca la fuerza del amor. No digo que todo el mundo lo haya vivido así hace 200, 300 años, pero sí les digo que era diferente las personas a lo que vemos hoy. Porque hoy día, la historia de nuestros hijos de los 14 a los 21 años, hay que desconfiar mucho, porque sus historias de amor tal vez son historias sexuales. Y es duro lo que digo, pero es peor ignorarlo, es peor no ponerle atención, porque hoy la misma sociedad exige que para ser aceptado seas atractivo sexualmente, y la popularidad como una necesidad psicológica de los adolescentes se estriba en ser deseado o no. Incluso en la televisión lo vemos con los niños, una niñez sexualizada. ¿Se han visto el Disney Channel, no? Parecen treintañeras las niñas de 11, de 9 años, con el pelo teñido intensamente desde la raíz hasta la punta, el tipo de colores, el jovencito que dirige con tonos pastel de niña. Ahí hay un propósito. Recuerden que las películas de Disney siempre se han caracterizado por tener escenas sexuales incluidas. Eso siempre ha existido.
desde que eran a carrete las películas, entre tantas tomas metían órganos sexuales exhibidos. Y nosotros seguimos creyendo que a esas personas les interesan nuestros hijos y les dejamos allí para deshacernos de su formación, con la excusa de que estamos cansados, de que no tenemos tiempo. Recuerden que la calidad siempre debe de superar a la cantidad. El hecho de que veamos a nuestros hijos tras una jornada de 12 horas no implica que no puedas tú transferir espiritualidad, conciencia y valores de calidad para cada uno de ellos. Hay tantas cosas, por ejemplo, admitir la pobreza con espiritualidad crea una personalidad fuerte. Y decirle al niño que no le des a aquellos porque son pobres, o ocultar tu pobreza, o quejarte de ella ante el hijo, le crea una aversión a la pobreza. ¿Y quién no ha sido pobre en un momento de la vida? ¿Verdad? Se queda uno sin trabajo, se queda uno sin esto. En ese momento eres pobre. ¿Y qué tiene de malo? Sigue siendo el mismo. ¿Y si te gana la lotería? Sigue siendo el mismo. ¿O no? ¿Acaso la muerte distingue, este tiene dinero, con ese no me meto ahorita? Esta pobre persona tiene tal problema, pues me lo llevo, ¿no? La muerte no distingue clases sociales. Así. Del mismo modo nosotros debemos abrir los ojos y darnos cuenta de que los jóvenes son bombardeados con una visión de la sexualidad equivocada. ¿Por qué? El varón a los 21, es lo que voy a decir, el varón a los 21 años de edad acaba de formar la tercera capa testicular. Hasta los 21 años. Antes de eso son procesos de desarrollo. En la infancia tiene la primera capa y en la preadolescencia la segunda. Y la tercera se forma a los 21 años de edad. Lo cual significa que eléctricamente, magnéticamente, su semilla va cargada de valores biológicos, físicos, vitales, etcétera, etcétera, para fecundar la vida. Antes de eso, la cantidad de valores no es la misma. ¿Estoy hablando de pecado? ¿Verdad que no? Estamos hablando de cuál es el mejor punto para la concepción a partir de los 21 años de edad en el varón. Es cuando va a sembrar su semilla con mayor fuerza y potencia en beneficio de su propio hijo. Y hay otros elementos que degradan esos valores. Las drogas, el acto sexual tomada la persona o tomado los dos, degrada las energías del momento de la concepción y condenan a padecimientos al nuevo ser. Y ahí entra el karma y coloca a la persona correcta. Vean ustedes, o sea, nosotros somos una energía que ha cristalizado y que repercute en todo lo que hace. Pero como no tenemos esa percepción, entonces los vemos de forma equivocada. Así, en este desarrollo, las personas deberían adquirir el amor universal. ¿O que no se acuerdan de cuando entró la era de Acuario? Los jóvenes luchando porque se acabaran las barreras, porque cayera el capitalismo, saqueando mercados para regalar la comida a los pobres, porque los jóvenes son peligrosos por la capacidad que tienen para percibir el amor universal. Por eso los tienen tan sedados. ¿No se han dado cuenta que el día de hoy las películas de moda, todas se centran en una capa de edad, donde no hay adultos o son desechables, o son tontos y cuestionables los adultos, donde los seres más inteligentes son los jóvenes egocéntricos, y todos los jóvenes llegan a esa crisis, a esa etapa, y con eso les dan la razón. Y entonces crean su propia percepción de la vida, pero la vida exterior no los trata como tú los tratas en casa. Tú en casa les vas a dar todo lo que te pidan porque se lo merecen, pero afuera te lo tienes que ganar. Y entonces entra el miedo. Y el miedo detona la codicia, detona la ambición, detona la degradación, etcétera, etcétera, para poder obtener de otros lo que tú deseas y que no aprendiste a lograrlo con humildad y con esfuerzo.
¿Cuántos jóvenes no existen que egresan y la quieren de gerente? Y no aceptan ningún trabajo si no es de gerente. Porque tengo así de currículums en mi casa. Porque he tomado así de cursos. Porque egresé de aquí y de acá. Y se avientan 1, 2 años. Y la familia pagándoles todo. Ah, no, porque el joven la quiere de gerente. Total, acabas de gerente de Bonais y ya. Ah, pero es gerente. O sea, al final estamos con la idea de la vanidad por encima de la inteligencia. Porque lo inteligente es comenzar desde abajo, ser acomedido, cuidar lo ajeno, dar lo mejor de sí, para que desarrolles tu visión emprendedora y después con el fruto de la experiencia, pues tú lo apliques en tu talento único y especial, que todos tenemos. Cualquiera de nosotros tiene un talento único y especial, pero el ego lo oculta. Y ahí es donde nosotros sufrimos. Porque perseguimos el fin y nos olvidamos que lo mejor de nosotros es el medio. Así, muchos de nosotros queremos ser inteligentes toda la vida. Y a veces el pequeño llega más alto que nosotros. A partir de este septenio, se entra en un triple septenio, mucha atención con eso, que es aquí de los 21 a los 42 años de edad. Y allí nosotros somos bañados en nuestra psiquis por la fuerza del sol. Y así como el sol ilumina, así nosotros en ese estadio de edades, nosotros debemos hallar nuestra vocación y aquello con lo que vamos a vivir toda la existencia. Y coincide con la búsqueda de la etapa profesional, con la búsqueda de la consolidación de metas, poder ser alguien, tener tu identidad de lo que vas a vivir y de la energía en la que te vas a convertir toda tu vida. Ahora imagínense un niño malcriado, caprichoso, materialista, que se va de mochilero, manda a volar el futuro. ¿Qué le esperará en Marte? ¿Qué le esperará bajo la energía de Saturno? No, de Júpiter. ¿Qué le pasará bajo la energía de Saturno? Porque todo esto que estamos cultivando aquí son los valores que van a proyectar el futuro. De tal manera que el niño que no fue bien cultivado, bueno, el bebé, y ya el adolescente acá, que no fue bien conducido, y aquí en la etapa de Venus, perdón, aquí ya es adolescente, que tiró sus energías todo el tiempo, ya está fraguando todo su futuro. Con las palabras que dijo, con la forma en que utilizó su energía intelectual, su energía emocional, su energía sexual, con todas las acciones que da a sus padres, con todas las acciones que da a otros, con los pecados que comete contra el amor, ya están firmando cheques de la historia que viene dentro de esa misma existencia. Porque recuerden que somos seres espirituales y lo que hacemos aquí, aunque sea Nebuchadnezzar por acá, lo vas a pagar en Cancún. Porque esa energía va a volver a ti. Tú no puedes detener eso, tú puedes cambiar lo que das y puedes cambiar lo que recibes. Pero alguien que no lucha por una transformación interna es víctima de las circunstancias. Como una hoja que es llevada por el viento. ¿Listo? ¿Y cómo ayudar a la persona? Es víctima de su propia energía, ¿no? Sus mismas decisiones autodestructivas, sus mismos hábitos, su misma percepción de lo conocido. El ego. Es como el ego, es la raíz del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. Y de acuerdo a la psicología que tenemos, morimos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces, aquí, en este triple septenio, nosotros luchamos por ganarnos un lugar bajo la luz del sol y desarrollar el ser, que es lo que el sol representa en la astrología, tu propio ser y tu propia proyección de personalidad. Asimismo, tú ahí te vas a definir. Fulano que estaba estudiando para abogado, acabó salvando tortugas en una isla remota, ¿no? Pero ama eso. O sea, hoy día nosotros tenemos bien pagados abogados
y médicos que tal vez su vocación sería ser bolero. Eso choca, ¿no? Espérate, o sea, ¿cómo va a ser más feliz siendo bolero que siendo médico? Si tu vocación es servir, convivir, y en el fondo de ti odias las imposturas, y etcétera, etcétera, y te encantan los zapatos. Hay gente que le encantan los zapatos, así como hay personas que le encanta la ropa y quisiera ser modisto, así como hay personas que les encanta el pelo y quisieran cortar el pelo, o personas que ven una piedra y dicen, ¿cómo me gustaría aprender a hacer una escultura? Hay personas que les gustan los zapatos. Entonces, tu verdadera vocación normalmente no la vas a ver, porque ya creaste un precedente kármico. Entonces, tenemos hoy día economistas que ocupan cargos de poder, pero que no es su vocación. Tomaron la carrera de economistas por dinero, por hacer una carrera política, etcétera, etcétera. Y por eso no lo hacen en amor. ¿Cuántas enfermeras vemos hoy en día que tal vez tomaron la carrera porque su mamá le iba a dejar la plaza? O para tener servicio médico toda la vida y tal vez una casa de interés social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no lo hacen por amor. Y que son frías, son crueles. En lugar de ser una madre para todos los que van a morir ahí, se convierten en un ser frío que procura no hacer empatía con nadie. Y no sabe que la divinidad le permitió ser enfermera para que purifique sus carnes y pueda tener un futuro mejor. Y en lugar de eso creemos que la gente nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos a todos los que nos rodean para que podamos convertirnos en un amor activo. Pero sin despertar de la conciencia, ¿quién puede vivir eso? Una persona que no se autoobserva, ¿cómo podría descubrir que algo falsea el propósito de vida que le tiene aquí? ¿Cómo podemos hacer empatía con el dador de la vida si tenemos la ira, el orgullo, la codicia, todo aquí dando vueltas? Si no contemplamos los 5 centros de la máquina humana, ¿cómo podemos saber en qué estamos vibrando en pensamiento y sentimiento? Así, aquí la persona logra direccionar su existencia y se convierte en aquello en lo que entrega toda su energía. Pero muchas personas, por todo lo que despilfarraron acá, se brincan este proceso y no logran hallar ya eso que deben de ser. Eso implica un proceso kármico muy particular, porque llegamos entonces al septenio de Marte y aquí la persona va a tener un cambio. Todos tenemos ese cambio. En la gran mayoría se expresa haciéndonos necios, testarudos, pero es la fuerza de Marte que te va a brindar la energía de la determinación para que puedas sacar adelante todo lo que tienes que revolucionar de tu propia vida. Una persona que no ha malgastado sus energías, que no ha roto, que no ha pecado contra las estrellas tanto, porque todos pecamos contra las estrellas, recibe una fuerza avasalladora para sacar adelante cualquier propósito que se proponga. Porque entonces la experiencia de vida en lo que debes de ser bajo el sol se refuerza con la testadurez de Marte y las personas se vuelven intensas de los 42 a los 49. Pero si desperdiciaste tu energía personal, ¿con qué mecha llegas de 42 a 49? Porque esa potencia también se ve en los valores de inteligencia, de visión y continuidad de propósitos. También la potencia sexual va a entrar aquí. ¿Sí? La potencia sexual no se mide en la cantidad de veces que alguien puede tener relaciones sexuales en un día. La potencia sexual se mide en el desarrollo de la voluntad del ser humano. Y cuando el ser humano no sabe utilizar la sexualidad de forma positiva, pierde la fuerza de la voluntad, la capacidad de sacrificio. Y el varón y la mujer dejan de ser heroicos en el proceso de triunfar en la vida. Y uno lamentándose, ay, qué cansado estoy, ay, ya di el viejazo, ay, esto, ay, el otro, ay, aquello.
cuando los grandes patriarcas de la iglesia, a edades muy avanzadas, conducían, lideraban y gobernaban sus pueblos. ¿O no? Hoy un hombre de 50 a 60 años tiene un hijo y se espantan. Ay, ¿cómo lo voy a gobernar? Cuando yo tenga 80, va a tener 20. ¿Y por qué no? Pero si estamos decrepitando desde la adolescencia por el mal uso de nuestras energías, pues ¿con qué fuerza psíquica vamos a llegar a la edad adulta? Así que vean ustedes cómo somos una cultivación de una energía que se diversifica en los 5 centros de la máquina humana y que atrae consecuencias kármicas o dármicas que se unen a tu vocación y propósito de vida de servicio para la humanidad, si elegiste de forma correcta en lo que tú hagas, ya sea que tengas una cocina económica, ya sea que dirijas una empresa, ya sea que seas un arquitecto, ya sea que seas un albañil. Pero la felicidad cabe en ese proceso, más allá del fenómeno tridimensional que llamamos vida, y que viéndonos unos a otros decimos, la tiene como 4 camionetas, tiene 2 casas, wow, o sea, queremos esa vida. ¿Seguro que quieres esa vida? De verdad. Y de aquí sigue otro septenio. ¿56, no? Bueno, aquí lo podríamos definir como determinación. O sea, todo lo que tú eres adquiere una determinación. Y te precipitas. Quieres tú sellar lo que has hecho. Quieres dejar tú el sello de tu propia obra de vida. Pero aquí entramos nosotros en los terrenos de Júpiter. Júpiter, tonante, el padre de todos los dioses. Y entonces Júpiter te va a aplicar la ley. Y te va a dar, dicen los iniciados, el bastón de los patriarcas o el palo de mendigo. Y ahí vas a cosechar todo lo que diste hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tus semejantes, en tus labores de servicio. Se va a manifestar aquí como karma o como dharma. Eso depende de ti, de lo que has venido dando. Y un ser humano que no puede trabajar con el ego, no puede cambiar las consecuencias de todo lo que ha dado. Porque el ego es el principio que atrae la consecuencia de su acción. ¿Qué podrá traer en esta etapa de su vida un hombre que siempre maltrató a su mujer? ¿Qué podrá traer aquí una mujer que fue histérica con sus hijos? Y luego nos decimos, oye, ¿por qué a fulano no lo visita a sus hijos? Sí, es Júpiter. Estás recogiendo todo lo que dice. Nuestro presente es el espejo fiel de lo que hemos dado en diferentes momentos de la vida. Así. Pero también Júpiter nos dota de una fuerza magnánima. Pero hoy día llegamos a estas edades pensando nada más en nosotros y en nuestro futuro. Y el magnánimo sabe dar. Y sabe dar con amor para que otros construyan, para que otros crezcan, para que otros se dignifiquen. Entonces tenemos que aprender a polarizarnos con el polo correcto de Júpiter en nosotros. Vean ustedes, y todos lo vivimos. Todos, dormidos, blancos, negros, altos, bajos, etcétera, etcétera. Todos vivimos en septenios. Todos pasamos por esas energías. Entonces van a venir revoluciones en base a la etapa que estamos viviendo. Alguien que se encuentra en esta edad y no ha hallado cuál es su vocación para toda la vida, sufre inevitablemente. Porque siempre te hace el desasosiego. Bueno, ¿y de qué voy a hacer? ¿Y de qué? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y de qué? 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 Preocúpate por mejorar espiritualmente y a la par desarrolla habilidades. Y entonces la sincronía de la vida va a colocar lo que es para ti. Pero si tienes que corregir errores, corrígelos. Porque aquí entra la relación
con la gente que te rodeó, con tu sexualidad, con las promesas de amor que diste. Todo eso se paga. Y vas acá, cómo fuiste con tus padres, qué palabras usaste con ellos, qué actitudes tenías. Hoy día lo agradeces, lo valoras, lo compensas, lo bendices. Hayan sido como hayan sido. El problema no son los que te dan, el problema es lo que tú das, porque todo eso va a volver a ti. Posteriormente, de los 56 a los 63 años, penetramos en la energía de Saturno. Y Saturno es un planeta un poco fúnebre, nos cuesta trabajo la alegría, pero tenemos la experiencia de los procesos de vida que hacen cálculos para trazar todo lo que se va a hacer. ¿Y en qué se convierte la persona? En manipulador. Tenemos el clásico padre que oculta verdades para que hagas lo que él quiere y colocar la pieza donde él desea, y eso no es por ahí. Porque también podríamos tener la experiencia que no es del ego, que es de la conciencia, que te relaciona los hechos con los presentes. Y transmitir eso es sabiduría. Eso es adelantarle a tus hijos 10, 15 años de vida. Pocos son, pero algunos aprendemos en cabeza ajena. Poquitos, pero escuchamos. Nos gusta juntarnos con los mayores, que nos platiquen, que nos enseñen, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucedería si fuéramos personas adultas con conciencia? Porque hoy día los ancianos solamente te pegan mañas, ¿verdad? O la vida les sabe a cucaracha. Digo, aquí no eres un anciano, pero estás en este septenio. Y este septenio, generalmente, normalmente, se vincula con los hijos de tus hijos. Y entonces, te conviertes en mono. Y entonces, eres el juguetito de tus nietos y llegamos al otro ciclo. 63 a 70 años. Y aquí se reinicia. Los psicólogos saben muy bien que los ancianos se vuelven niños. Todos hemos conocido un ancianito que ya parecía niño. Su mente comienza a decrepitar y va adquiriendo acciones infantiles. Ya precisa de cuidados otra vez. Comienza a ir para atrás. Pero la idea es que pudiéramos llegar a ese septenio como niños, pero con pureza, ancianos de sabiduría, sin concepto, sin juicio que nuble la pureza del presente, más la sabiduría del ciclo. Entonces, la finalidad de dar este tema el día de hoy es de que aprendamos que estamos siendo recorridos por energías y que muchas de las veces nosotros estamos pecando o hemos pecado contra la energía que nos rige. Y luego decimos, ¿por qué sufro? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no tengo amigos? Hay gente que sufre porque nadie lo quiere. ¿Por qué me envidian? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Aquí tienes la respuesta. Ahora lo que debes de hacer es purificar tu interno para que se disuelva lo que tu interno atrae. Esa impaciencia, esa violencia, ese defecto de ser Don Juan y enamorar a una mujer en cada oxxo. Sí, porque hay que ser en cada puerto, es en cada oxxo, etcétera, etcétera. Esa multitud de agregados psicológicos que estamos cargando son los códigos que traen. Así de sencillo. Fíjate. Si hay alguna pregunta, estamos para servir.